Para los que me conocen, la mayoría deberían saber que yo soy muy fanático de las papitas. Me gustan mucho las papitas. Me gustan todas las papitas. Me gusta sobre todo probar sabores diferentes y raros y curiosos de papitas. Y entonces de repente tú vas al Oxxo o al Seven o a H-E-B o al Super o donde quieras y vas a ver papitas sabor chorizo. Y entonces yo voy a probar de esas. ¿Sí? Papitas sabor carne asada y yo voy a probar de esas. Papitas sabor chuleta de cerdo y yo voy a probar de esas. Y me gusta mucho probar las papitas. Ahora en particular hay unas papitas que siempre que alguien las prueba su reacción es o le gustan o las odian. No hay punto medio, no hay un 7 de 10 o están bien, entiendo por qué te gustan. Los Takis guacamole. No sé si han probado los Takis guacamole. Son los Takis color blanco y literalmente dice guacamole. Y agarras el Taki y se ve verde, pero no verde. Se ve como si estuviera echado a perder. Como si fuera verde así con moho y todo eso. Entonces se ve bien, bien extraño. Y tiene un sabor que no sabe a guacamole. No sé a qué sabe, no sabe a guacamole. Pero a mí me gustan. Pero todas las personas que prueban los Takis guacamole o dicen, están chidas, sí me gustaron. O dicen, guácala. No te acerques a mí con esas papitas nunca jamás en la vida, por favor. Te lo ruego, te lo imploro, te pago para que lo hagas. Y entonces no hay punto medio. O le encantan o no. Cuando tú y yo hablamos del cristianismo, el cristianismo es algo curioso. Porque a pesar de todo lo que es, la respuesta al cristianismo no siempre es algo blanco y negro. No es siempre un sí o no. No es siempre un o me encanta o lo odio. Hay más como en medio. Pero a pesar de eso, tampoco podemos decir que es exactamente como una escala de grises, como que lo acepto en el 80% y el resto lo rechazo. Porque con el cristianismo, con la Biblia, con el Evangelio, con Jesús mismo, o lo aceptas o no lo aceptas. Pero las personas suelen venir a Cristo, suelen venir a la iglesia, suelen venir al Evangelio y conocer la historia y aceptar partes de la Biblia, partes de la religión cristiana, partes de la ética cristiana, partes del llamado, pero no el llamado completo. Para este punto en la narrativa de Marcos, hemos visto a un Jesús triunfante. Y entonces quiero que hagamos esta labor como de imaginarnos, ¿no? Hemos estado leyendo Marcos, vamos en el capítulo 6. Ya me dijeron por ahí, no voy a decir nombres, que voy bien lento. Ni modo, voy a ir más lento. Y entonces vamos a imaginarnos ahorita que somos los discípulos y estamos con Jesús. Y entonces acabamos de pasar un montón de días con Jesús. Y en esos días Jesús ha sanado paralíticos, ha sanado enfermos, ha liberado endemoniados, ha confrontado a los fariseos y parece ser que les ha ganado. La multitud lo había buscado y lo perseguía y lo consideraba una figura importante y famosa en cierta medida, aunque por motivos no correctos, pero lo buscaban. Era en cierta medida apreciado. La gente se asombraba de él. Había calmado el mar y el viento. Había resucitado a una niña y entonces así como que, ok, con Jesús, si tú y yo somos los discípulos, ¿no? Entonces con Jesús la llevamos de gane. Este hombre todo lo puede. No hay nada que este hombre no pueda hacer. Es que, wow, o sea, vamos a donde vayamos, este hombre va a poder. Y ojo, para los discípulos Jesús todavía seguía siendo un hombre. No habían comprendido por completo. Pero era un hombre especial. Tenía capacidades diferentes. Tenía algo especial en él que lo hacía tan atractivo para las personas. Y entonces para este punto los discípulos seguramente estaban así de que asombrados, estaban así como que vamos a ir a otra región y qué milagros va a hacer Jesús ahora. ¿A cuántas personas va a sanar? Vamos a apostar. ¿Cuántas personas apuestas que Jesús sana en un día? ¿Sí? ¿Cuántos paralíticos va a hacer que se muevan? ¿Cuántos sordos van a escuchar? ¿Cuántos ciegos van a ver? ¿Va a resucitar a otra persona o ya no? Entonces los discípulos estarían pensando así como una expectativa de, wow, Jesús todo lo puede. Esto es asombroso. Todas las personas deberían asombrarse de que Jesús todo lo puede. Pero las expectativas y la realidad son totalmente distintas. Porque cuando llega a esta nueva región, resulta ser que Jesús
no tuvo nadie que se postrara ante él. En la región anterior donde estábamos, el líder de la sinagoga, el oficial de la sinagoga, llegó a los pies de Jesús y se postró ante él. El endemoniado llegó y se postró ante él. La mujer con el flujo de sangre llegó y se postró ante él. Pero luego llegamos a este lugar y nadie se postra ante él. Solamente lo rechazaban. No había personas que se maravillaran por su enseñanza como en el caso anterior, sino que todas las personas se quedaban atónitas. Fue él el que se maravilló de la incredulidad de las personas. No hubo grandes milagros ni prodigios, sino que Marcos mismo lo dice, ¿no? No pudo hacer milagros por la incredulidad de las personas. Y entonces, imagínate, ¿no? Vamos a ponerlo en contexto. Es como si ves a tu equipo favorito de fútbol americano, de tenis, lo que tú quieras, y está en el torneo internacional y gana el torneo internacional así de que arrasa. Les gana a todos, no le meten puntos, es así como que wow, mi equipo es el mejor. Pero luego llega otra vez, juega un partido local y pierde contra un equipo ahí, quién sabe qué, quién sabe cómo. ¿Sí? Y entonces como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo es posible? El cristianismo, o más exactamente el evangelio, es extraño en esta manera. Constantemente hablamos del poder del evangelio y vemos cómo ha transformado vidas que tú y yo pensaríamos que no pueden ser cambiadas. Vemos cómo ha salvado personas, cómo ha hecho que personas cambien por completo. Y eran personas que tú y yo, en nuestra opinión, en nuestra consideración, eran un caso perdido y lo que le sigue. Eran personas que estaban en el pozo y cavando. Y sin embargo vemos cómo el evangelio obra en estas personas y es totalmente distinto. No te puedes imaginar ni siquiera que estas personas algún día o alguna vez en su vida estuvieron tan bajo como lo hicieron. Pero luego nos topamos con otras personas que tú y yo diríamos, bueno, es una persona racional, es una persona inteligente, es una persona con conciencia, es una persona que su caso no es tan complicado, es una persona que ya está en la iglesia, es una persona que ya ha escuchado, es una persona que ya sabe. Y sin embargo, no responde. No responde, no hace nada al respecto. Nos maravillamos de la obra de Cristo, de la creación de Dios, de todo lo que su gloria y gracia reflejan. Y nos parece tan obvio y tan simple. Pero nos damos cuenta de que no todo el mundo lo ve como nosotros. El evangelio no es como unas papitas de un sabor extraño que algunos van a odiar y otros van a amar. El evangelio no es una escala de grises donde tú puedas aceptar solamente la mitad que te gusta y rechazar la mitad que no te gusta. Cuando se trata de Cristo es todo o nada. O aceptas el llamado completo, o aceptas el evangelio completo, o lo rechazas por completo. Hay cosas del evangelio que son indudablemente atractivas para una persona, así como hay cosas que son indudablemente ofensivas para la misma persona. Y entonces puede ser que alguna persona encuentre la cultura de caridad y amor por unos por otros atractivo y deseable, como yo quiero ser parte de ese grupo, yo quiero estar en esa iglesia, donde yo veo que todos se cuidan entre sí, todos se conocen, todos se aman, si todos están en casa del otro y todos llegan como de Juan por su casa y abren la puerta y entran al cuarto y entran al baño y abren el refri y nadie les dice nada. Yo quiero eso. Pero en cuanto hablas de compromiso, no, es que yo no quiero el compromiso. Puede que una persona esté cautivado por la moral que el cristianismo predica. Él ama a tu prójimo, él haz a los demás como quieras que te hagan a ti, él sea así, sea asá, él domina tus emociones, ¿sí? Él considéralas, él considera a otros, él sirve a los demás, él sea humilde. Pero en cuanto se trata de pecado y de decir si fallas es pecado, ya no lo quieren, lo rechazan por completo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué a pesar de todo lo que las personas pueden encontrar atractivo del cristianismo y del evangelio, lo rechazan tan duramente? Y entonces en esta porción, aunque es una porción corta, nos permite ver por lo menos 3 razones generales por las cuales las personas rechazan a Jesús. Pasamos de un extremo donde todas las personas estaban asombrados por Jesús, en un extremo negativo incluso, en el decir,
Se asombraban tanto de él como una persona famosa y alguien que hacía milagros, como si fuera un payasito de rodeo que estuviera nada más ahí paseando para entretener. Y luego llegamos a este otro extremo donde las personas lo rechazan duramente. Y entonces, lo primero que quiero destacar de esta porción, sencillo. Las personas rechazan a Jesús porque es ordinario. Las personas rechazan a Jesús porque es ordinario. Observa la respuesta inmediata de las personas ante la enseñanza de Jesús. Porque el texto dice que se asombraban, pero la raíz de esta palabra no es un asombro como el que tú y yo consideraríamos un asombro bueno. Es un asombro como un tipo de quedarse estupefactos, ¿sí? Un asombro como de disgusto, como si pruebas los taquis guacamole y le muerdes y entonces sientes el sabor ahí en tu lengua y es como que wow, no puedo creer que algo sepa tan mal. Esto es verdaderamente asombroso, ¿sí? Quítalo de mi boca, por favor, y no lo acerques nunca jamás. Y entonces es un asombro negativo. La palabra está expresando una reacción negativa y es una reacción llena de disgusto. Comienzan a decir, ¿no? ¿Y a este quién lo enseñó? ¿Qué onda con este compa? ¿Por qué anda diciendo eso que está diciendo? ¿Quién le dio esa sabiduría? ¿Quién lo enseñó? Y ojo, este era un pueblo pequeño. Era el tipo de pueblo donde todos conocen a todos y todos saben todo de todos. Era el tipo de pueblo donde lo único más rápido que la luz es el chisme. Es ese tipo de pueblo. Y entonces es muy probable que en este lugar todos conocieran a Jesús directa o indirectamente. Todos hubieran visto a Jesús crecer cuando era niño, todos conocieran a la familia de Jesús. Y lo podemos ver porque incluso conocían su trabajo como carpintero. Y ahora carpintería abarca todo tipo de trabajo manual, no solamente de madera. De aquí sale la palabra tecton, donde tenemos la palabra arquitecto. Y entonces aquí en este caso carpintería se refiere a todo tipo de trabajo manual. Y ahora en una sociedad donde no hay carros, no hay pantallas, no hay TikTok, no hay YouTube para comer, en un tipo de sociedad así, el trabajo manual era algo que todos necesitaban y todos usaban. Es muy probable que la mayoría de las personas aquí tuvieran sillas o mesas o camas o puertas trabajadas por Jesús. No está fuera de lugar pensar en eso. Y entonces están preguntando, ¿a este compa quién lo enseñó? Sí, lo ubico. Fue el que un día vino a mi casa a arreglarme la mesa porque estaba tambaleando. Le puse ahí un papelito abajo y dijo, van a ser 500. Ya está. Sí. ¿Por qué ese compa me está diciendo cosas del Evangelio y de la Biblia? Jesús, tú no tuviste educación. Tú no entraste al instituto o al seminario teológico de Westminster. ¿Cómo me vas a estar diciendo estas cosas? ¿A ti quién te enseñó? ¿El carpintero? ¿El que me vendió 4 sillas? ¿El hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Sí? Mis amigos Jacobo, José, Judas y Simón. Sus hermanas, las que están aquí, ¿no? O sea, sí es ese, ¿no? Estamos hablando del mismo. Y si te das cuenta cómo todo esto está hablando de una sola cosa, o sea, todo está centrado en el mismo tema. Para estas personas, Jesús era ordinario, un más. Un hombre entre hombres, un trabajador entre trabajadores, un hermano entre hermanos, un hijo entre hijos, ¿sí? Un hombre común y cualquiera. Y entonces repentinamente este hombre común y cualquiera llega diciendo, el reino de los cielos es acercado, arrepiéntete y cree. ¿Sí? La Biblia habla sobre mí. Tú también te asombrarías, ¿no? Es como que, órale Jesús, no sabía que alguien pudiera ser tan hereje. Y luego fíjate en esto, todavía y con mayor desprecio, que aquí se marca mucho eso, el desprecio y el disgusto. Las personas dicen con insulto, considera esto, esta era una sociedad patriarcal, es decir, era una sociedad donde el nombre del padre indicaba el estatus del hijo. Era una sociedad donde el hijo era reconocido por su padre.
Pero cuando hablan de Jesús, ¿qué dicen? ¿Jesús? ¿El hijo de María? Ya sabes, la María, la que dijo que supuestamente se embarazó de la nada, que un ángel del cielo vino y le dijo que iba a tener el hijo de Dios, el hijo de esa María. Híjole, ellos no estaban viendo a Jesús como a alguien a quien escuchar o a alguien a quien creerle. Jesús era ordinario. Una de las razones por la que estas personas estaban rechazando a Jesús era simplemente por esto. Porque no había nada particularmente destacable de su origen, o por lo menos nada que apoyara a su caso. Y este es un problema de familiaridad. Las personas veían y pensaban de Jesús como algo tan común, tan rutinario, tan repetitivo, que se encallecieron al punto de que ya no podían asombrarse de lo que enseñaba, de lo que decía, de lo que hablaba, de lo que era. Y ahora la realidad es que tú y yo no estamos tan lejos de esto, porque nosotros también caemos en rechazo por familiaridad, porque Jesús se ha convertido en alguien ordinario en nuestras vidas, porque conocemos del cristianismo, porque somos familiares con él, porque desde pequeños hemos estado en iglesias, nos han enseñado las historias de la Biblia, David y Goliat, Jonás y el gran pez, el Éxodo, los israelitas, la serpiente de bronce, el monte Sinaí, y sí, wow, y cómo conquistaron Canaán, la muralla de Jericó, y wow, está bonita esa historia. ¿Sí? Conocemos las canciones clásicas, los versículos destacables, Juan 3:16, Génesis 1:1, todo lo puedo en Filipenses 4:13. Conocemos lo que dice la Biblia, lo que es orar, las rutinas del domingo. El domingo a las 12 llego, poquito tarde porque pues la alabanza a veces no está tan chida, entonces un poquillo tarde para que vean que sí llega la alabanza, pero pues no estar ahí mucho rato. Y luego ya hacen ahí como unas cosas intermedias y luego ya empieza a predicar el compa, el pastor, así. Y pues predica así como que de la fe, o no sé, predica de la obediencia, del amor. Si nos ponemos atrevidos, puede que predique del gozo, pero ahí de una vez en cuando, porque luego mucho gozo está mal también. Y entonces se nos hace algo ordinario, algo familiar. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. Estamos tan familiarizados con la idea de Jesús y Dios que dejan de ser verdades impactantes, trascendentales, y se convierten en simples expresiones de la rutina cristiana. No nos damos cuenta que si solo prestamos atención y le damos importancia a lo ordinario, si Jesús solo es un ejemplo moral, si la iglesia solamente es un club de personas que les gusta mucho un libro, si la oración solamente es una actividad de meditación para relajarme, para despejar mi mente, si la palabra solo es un libro de dichos sabios e historias chidas, si escuchar una predicación es nada más una de dos, motivacional o para echarme un coyotito, ¿sí? Cualquiera de las dos, un domingo más. Si el cristianismo solo es una etiqueta más que agrego después de mi nombre, ingeniero, bla, 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 coma, esposo, coma, hijo de, coma, cristiano, coma, y ya, una etiqueta más del montón. Bueno, entonces vamos a rechazar lo extraordinario. Si Jesús se ha convertido en algo ordinario en nuestras vidas, entonces vamos a rechazar lo extraordinario. Iglesia, oremos y roguemos a Dios por nunca perder el asombro. Oremos y roguemos por nunca perder el asombro. El Evangelio es la revelación de un Dios trascendente, de un Dios justo, un Dios bueno, un Dios perfecto. Es la historia de nuestro origen, nuestro propósito, nuestro destino. Pero no hemos, en nuestra indiferencia, caído en rechazar esta verdad, en pasarla por alto, en considerarlo simplemente un poco más de filosofía, teología, ideología.
¿No se ha convertido el cristianismo en nada más que una rutina? Entonces el pueblo responde destacando lo ordinario y lo común que era Jesús entre ellos, ¿no? Primero vieron que la persona estaba hablando ahí y criticaron a la persona, su origen, su normalidad, lo ordinario que era. Pero su rechazo no se queda ahí, porque luego pasan al mensaje. Entonces ya rechazaron al mensajero, ahora vamos a rechazar el mensaje. Las personas, como dice Marcos, se escandalizaban a causa de él. Y la traducción literal de la palabra escandalizar es se ofendían. Se ofendían a causa de él. No solamente era la persona que les daba el mensaje, sino el mensaje mismo lo que estaban rechazando. Lo que encontramos aquí es un montón de personas rechazando a Jesús porque les era ofensivo. Las personas rechazamos a Jesús porque nos es ofensivo. El evangelio por naturaleza es ofensivo para nuestras vidas, es ofensivo para lo que creemos, es ofensivo para lo que queremos, porque es confrontativo, es áspero, porque rechaza muchas de las ideas que creemos buenas y afirma muchas cosas que no queremos afirmar. Establece firmemente que hay una sola verdad que aplica para todas las personas sin importar su contexto, cultura, género, circunstancias. Habla abierta y tajantemente sobre el pecado, sobre la culpabilidad que hay en cada uno de nosotros, sobre el juicio de Dios hacia los pecadores, de una manera en la que debemos de vivir, de un conjunto de verdades que debemos de creer y de actitudes que deberíamos de tener. En un punto u otro, el evangelio te va a ofender. Te hago una lista no exhaustiva de cosas que el evangelio dice o desdice. Entonces, por ejemplo, tenemos la idea de amor es amor. Y la Biblia dice, no, así no funciona. Porque si tú no conoces a Dios, no conoces el amor. Y entonces lo que tú sientes por las otras personas no es amor, es falsedad. La ideología de género. El mundo dice, sé lo que quieras ser, identifícate como quieras identificarte, pero el evangelio dice, tú eres esto y tú eres aquello. Se acabó. No hay puntos medios, no hay esto o aquello, no hay relatividad. Tú y yo decimos, primero soy yo, mi bienestar, mi paz mental, mi tranquilidad. El evangelio dice, pon primero el interés de los demás antes que el tuyo propio. El mundo dice, todo es relativo, todo depende de lo que tú consideres bueno o malo, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. El evangelio dice, no, así no funciona. Esto es llamado bueno, esto es llamado malo. Es todo. El mundo dice, si alguien te hace algo malo, no lo perdones. Acuérdate de él para que todos los días de tu vida puedas odiarlo. Busca todas las oportunidades para vengarte y mostrar ese rencor que tienes contra esa persona. Pero el evangelio dice, perdona. Perdona. Sufre el agravio. Pasa por alto la ofensa. El evangelio dice, es por gracia. Es por gracia, no por tus obras. Pero tú y yo no queremos hacer caso. Tú y yo queremos obtener, lograr, hacer, jactarnos de nosotros mismos. El evangelio dice, lo material es bueno. Tú y yo decimos, no, yo creo que está más chido si somos como que flotando y todo, ¿no? Ya hay que dejar nuestros cuerpos. Mis pies me duelen. Imagínate no tener que caminar. El evangelio dice, eres incapaz. No puedes hacer nada por tu cuenta. No tienes la capacidad. Eres débil. Eres necesitado. El evangelio dice, eres un pecador. El evangelio dice, eres dependiente. Dependiente de Dios y dependiente de los demás. Y tú y yo decimos, no, yo puedo solo. Yo quiero hacer las cosas solo. El evangelio dice, existes para adorar y alabar y disfrutar de un Dios santo y bendito. Y tú y yo decimos, existimos para vivir experiencias
y ser felices y hacer feliz a las personas que nos rodean en el corto tiempo que tenemos en este mundo. Y luego nos convertimos en polvo de estrellas. ¡Wow! O a lo mejor si te pones más filosófico, y luego reencarnamos. Yo quiero ser un capibara. ¡Wow! El Evangelio dice, hay roles de género, hombre y mujer son distintos, no son iguales, no hacen lo mismo, no tienen las mismas capacidades, y eso es bueno. Y tú y yo decimos, no me gusta esa idea. El Evangelio dice, la forma en que te relacionas con otros debe ser así, así y así. Debes evitar esto, esto y esto. Debes no hacer esto, esto y esto. Debes hacer esto, esto y esto. Y tú y yo decimos, no me gusta más mi idea de cómo relacionarme con otros. El Evangelio dice, el Dios de este mundo se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Una de las razones por las que las personas en la antigüedad rechazaban el cristianismo era porque los dioses se supone que eran estos seres todopoderosos, fuertes, grandes, majestuosos, gloriosos. Y entonces la idea de que un Dios fuera humillado por los humanos era una ridiculez. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que mi gallo está siendo humillado? No. Y creo que la expresión que Marcos usa en la actualidad sigue siendo perfecta. Las personas se escandalizan a causa de él. Les hablas de Jesús, del pecado, de vida eterna, de culpabilidad, y lo rechazan porque es ofensivo, porque no quieren hacer caso. Y hay una última razón, probablemente la más grande razón por las cuales rechazamos a Jesús. Y es muy simple. La principal razón por la que rechazas a Jesús, la principal razón por la que no estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús, la principal razón por la cual no quieres aceptar el llamado del Evangelio, es porque no lo quieres. Rechazas a Jesús porque no quieres a Jesús. El versículo 6 dice, Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Si te das cuenta cómo lo atribuye. Dice, esta incredulidad pertenece a ellos. No es una epidemia de incredulidad que estaba ahí y todos están enfermos, ay, pobrecitos. No. Esta es una incredulidad voluntaria. Ellos están por su propia voluntad decidiendo no creer, porque no quieren creer. Calvino decía, vemos entonces que no es la mera ignorancia lo que obstaculiza a los hombres, sino que por su propia voluntad buscan motivos de ofensa para impedirles seguir el camino al que Dios invita. Buscan caminos de ofensa, buscan motivos de ofensa. O sea, es que sí, lo que me dices tiene sentido y suena bien y todo, pero esta parte no me gusta. Entonces, nadota. Sí, es que sí creo en eso que me dices y así, que debemos de vivir ciertas vidas y que somos seres que pues no es nada más aquí en esta vida y hay cosas más grandes y todo eso. Pero es que esta parte de aquí no me gusta. Sí, es que yo sé que lo necesito. Yo sé que es importante. Yo sé que es por ahí. Yo sé que esa es la verdad. Pero es que esta parte de someterme, híjole, no me gusta. A lo mejor al rato. Ahorita no. A la vuelta. Lo rechazamos porque aceptarlo implica aceptar todo. Porque aceptar a Cristo significa someternos a su señorío sobre nuestras vidas. Porque creer en lo que Él es y lo que Él ha hecho significa aceptar lo que nosotros somos y lo que nosotros hemos hecho.
Lo rechazamos porque no queremos dejar de hacer aquello que somos llamados a abandonar. Lo rechazamos porque no queremos aceptar que todos los hombres, tú incluido, yo incluido, estamos exactamente en el mismo pozo, embarrados con el mismo lodo. No eres diferente a los demás, no tienes más capacidad que los demás, no necesitas menos gracia que los demás. Lo rechazamos porque no queremos reconocer que en el mundo de Dios vivimos bajo las reglas de Dios. Lo rechazamos porque lo que Dios llama malo y bueno no es lo que tú y yo queremos llamar malo y bueno. Lo rechazamos porque no queremos a Dios. Queremos ser Dios. Hay algo sorprendente en este pasaje. Porque lo que tú y yo estamos viendo es un rechazo absoluto de la persona de Jesús. Rechazar a Jesús implica rechazar el Evangelio, rechazar el cristianismo, rechazar la fe, rechazar a Dios mismo. Y vemos un rechazo absoluto de la persona de Jesús. Y probablemente lo que más duda genera es esta parte, ¿no? Donde dice, no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Que no es Dios? Bueno, hay que entender esto. La incredulidad no incapacita a Dios, pero Dios retira su gracia de los incrédulos. No pudo hacer ningún milagro ahí, porque los milagros tienen un propósito. Dar a conocer quién es Jesús, dar a conocer quién es el Hijo de Dios. Y si estas personas estaban tajantemente rechazando a Jesús porque no lo quieren aceptar, sin importar cuántos milagros haga, no lo van a aceptar. El milagro no te va a convencer. El milagro no te va a cambiar. Y ahora no avientes la bolita, no aventemos la bolita de, ay, si estas personas, como son rechazadoras de Jesús, no como yo, gloria a Dios. No, ¿sabes quién es el primero en rechazar a Jesús? Yo y luego tú. Yo y luego tú. Y así, en ese orden. Sí, yo y luego tú. Somos los primeros en rechazar a Jesús. Porque estamos acostumbrados a la rutina, porque ya no sabemos todo lo de la liturgia de iglesia, porque ya sabemos qué es la Biblia, ya lo hemos leído varias veces. ¿Sí? Porque nos ofenden algunos puntos de nuestra vida que no queremos dejar de hacer, porque la iglesia quiere controlarnos y entonces eso no está bien. Ojo aquí, la iglesia no te quiere controlar. Lo veíamos en Tesalonicenses. El propósito del ministro es para que andes dignamente con el llamado que se te ha dado. Y entonces, ¿por qué se te alienta, implora, exhorta o confronta? Bueno, porque no estás andando como es digno del llamado que te ha sido dado. ¿Sí? Pero lo asombroso es esto. Cristo no pudo hacer ningún milagro aquí, según lo dice Marcos, pero luego inmediatamente se desdice al mismo, porque dice, no pudo hacer ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, que del montón de personas que rechazan a Jesús, o sea, tú y yo y tú, aún así Dios sigue obrando con gracia. Dios sigue mostrando misericordia a unos cuantos, solo a unos pocos. Algunos fueron sanos. Pero eso es lo que tú y yo tenemos que entender de esta porción el día de hoy. Tú y yo, de nuestra propia voluntad, rechazamos a Jesús. No lo queremos. Y vamos a buscar todas las razones posibles para rechazarlo. Ya sea argumentos lógicos. Es que la ciencia dice que esto y que aquello. Y entonces Jesús no va. ¿Sí? Argumentos morales. Es que la Biblia dice que esto y eso no va. Argumentos personales. Es que si Dios es bueno, ¿por qué me pasó esto? Entonces, no va. Y entonces tú y yo buscamos motivos para ofendernos, como decía Calvino. Porque tú y yo no queremos a Jesús.
Pero fíjate en esto, Calvino también dice, sin embargo, vemos que Él abre un camino donde no lo hay para sí mismo. Es decir, tú persona, yo persona, no quiero a Jesús, pero ¿sabes qué hace Dios con esas personas que no lo quieren? O sea, todos. Dios se abre un camino para sí mismo. Porque aquí el punto no se trata de que tú quieras a Cristo, sino de que Cristo te quiere a ti. Y entonces sigue Calvino diciendo, Él no deja de otorgarnos favores. ¡Qué concurso increíble! Que mientras estamos por todos los medios posibles tratando de impedir que la gracia de Dios llegue a nosotros, Él se eleva victorioso y muestra su eficacia a pesar de todos nuestros esfuerzos. Lo dice Isaías, mi palabra nunca regresa vacía. ¡Qué concurso increíble! Es decir, el día de hoy tú puedes examinarte a ti mismo, examinar tu vida, examinar tu corazón. Y puedes identificar que ciertamente estás rechazando a Jesús en toda tu vida o en algún área de tu vida. Bueno, quiero que sepas esto. Eres culpable. Tú eres culpable. Tú tienes responsabilidad. Tú estás decidiendo voluntariamente rechazar a Jesús. Pero asimismo quiero que sepas lo siguiente. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Que aun cuando nosotros, por todos nuestros esfuerzos, tratamos de rechazarlo y buscar motivos para negarlo, Él presenta su gracia para con nosotros. Porque a pesar de que estas personas lo rechazaron, Jesús fue y predicó el Evangelio. Jesús fue y predicó el Evangelio. Y bueno, el día de hoy a lo mejor tú estás rechazando a Jesús constante, dura y tajantemente porque no lo quieres. Y aún así el día de hoy se te está predicando el Evangelio. Qué concurso increíble. Que a pesar de todos tus esfuerzos, la gracia de Dios sigue abriéndose camino a sí misma donde no lo hay. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno, Señor. Perdónanos porque te hemos rechazado. Perdónanos porque reconocemos que de nuestra voluntad somos culpables y responsables de rechazarte, Señor. De buscar motivos para negarte a ti, negar el llamado que nos haces, para no arrepentirnos, para no postrarnos ante tus pies, porque ponemos excusas pensando que son justificaciones válidas para rechazar lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Porque no queremos vivir en este mundo como tú nos llamas, como tú nos demandas, conforme a tu ley, sino como nosotros pensamos que es bueno, que es deseable, que es correcto. Perdónanos porque te hemos rechazado e ignorado en este mundo que tú has creado, Señor. Y te pedimos que seas tú ayudando a nuestra incredulidad, porque nosotros no te queremos, Señor. Pero por tu gracia tú nos transformas. Por tu espíritu tú nos transformas, tú nos haces nacer de nuevo. Tú nos haces ver las maravillas de quién eres tú. Tú nos haces desearte, tú nos haces buscarte, tú nos confrontas. Y nuestra oración y nuestro ruego en este día, Señor, es que hagas justamente eso. Que penetres hasta lo más profundo de nuestros corazones y de ahí empieces a transformar, Padre. Que nos hagas sensibles a tu voz. Que nos permitas ver el asombro y la maravilla de quién es Cristo, de quién es Jesús, que ha venido a este mundo a entregar su vida por pecadores que lo rechazaban como yo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.